Vous savez pas de peu? Vous savez pas de peu que ça tombe? Artesanos de la Casbah, aquí la tenéis. ¿Vous savez un prix español? ¿Izquierda o derecha? Vete tú a saber. Benina, Benina, Benina. Benina. Así es como se ve Argel desde la altura de la Casbah. Salam aleikum y bienvenidos a otro vídeo desde Argel, en Argelia. Y ahora mismo me dirijo hacia la Casbah, la antigua ciudad, antigua Medina, declarada Patrimonio por la UNESCO. Y que por lo visto... Pase. No puedes entrar sin guía, pero bueno, vamos a ver. Me han dicho que puedo encontrar un guía ahí dentro. De momento no sé, no estoy seguro si he entrado porque está en colina la Casbah y me parece que tengo que seguir subiendo. Así que tiene por aquí... Salam alaikum. Casbah, c'est où la Casbah? C'est là-bas? La base Casbah. Ça c'est la base Casbah. Pour aller à la Casbah, c'est là-bas, ouais? هذه القسمة السفلى. D'accord. وفوقها القسمة العليا. D'accord. Shukran. Au revoir. Aquí tenemos. Ya me han dicho que sí, que esta es la caja. O sea, la caja. La Casbah baja. Bien, para que veáis cómo se ve. Esto lleva teniendo un poco de diferencia respecto a los edificios franceses que veíamos antes en el anterior vídeo. Y bueno, he llegado directamente a un mercado aquí en la casa. Mira. Pollo. Hostia, qué jaleo. Aquí estamos en pleno mercado de la Casbah baja. Casbah baja. Vamos a ver si pregunto a alguien. Hostia, ¿cuántos aceitunas? Salam alaikum. Pour aller à la Casbah, monsieur? Tout droit? Ah, d'accord. Gauche ou droite? Comme je veux. D'accord. Merci. Indicaciones como tú quieras. Hay que subir recto. Luego me ha dicho izquierda, derecha, como tú quieras. Para que veáis, es un pequeño laberinto, claro, como todas estas ciudades antiguas, calles estrechas, sin salida, en las que es muy fácil perderse. De momento seguimos por el mercado. A ver, por donde yo quiera, me ha dicho, pues venga, por aquí. ¡Wow! ¡Qué columnas! Fijaos, qué edificio. Salam alaikum. La Casbah? Casbah. C'est quoi ça, monsieur? Ah, l'église? Ah, l'église. C'est une mosque maintenant? Ah, fermée. Ah, d'accord, je comprends. Shukran. Merci. Shukran. Wow. Fijaos qué calles más estrechas. Mirad arriba. Con la farola típica. Ya nos estamos adentrando en la Casbah, subiendo hacia arriba. Aunque he leído por ahí que era recomendable hacerlo de arriba abajo porque tienes mejor perspectiva y te pierdes, ¿no? Hola. Salam alaikum. Good morning. No, hola. La Casbah, c'est par là, ouais? Casbah, c'est par là. Ouais. Shukran. Los espontáneos, cómo no, le dan el toque de color a los vídeos. ¡Wow! Joder, esto es un mercado enorme. Aquí tenemos un montón de ropa. Fijaos qué arcos más bonitos. Y todavía por aquí se puede ver edificaciones francesas. Por aquí también. Me voy a apartar. Los vendedores. Y nosotros seguimos subiendo hacia arriba. Vamos a explorar esta Casbah, la antigua ciudad. ¡Wala! Con todo el cableado. Mirad el tendido eléctrico ahí arriba, madre mía. Qué peligro, ¿no? Vamos a subir por aquí. Sí. Wow. Ahora sí, ¿izquierda o derecha? Bueno, vamos a ir por la izquierda.
En apenas 100 metros te transportas directamente de la época colonial francesa a la antigua ciudad. Mirad qué calles más estrechas por ahí, a saber a dónde se llegará. Los edificios son muy bonitos. Vamos a meternos por esta calle. Fijaos qué arcos, qué preciosidad. Todos los cables por aquí, por supuesto. ¿Vivirá gente aquí? Bueno, aquí hay un candado. Estas calles sí que son estrechas. No sé si son tiendas o casas. Bueno, de aquí ha salido el chico que me he encontrado. Y mirad, una calle que lleva a ningún lado, a las casas. Por eso es tan fácil perderse por aquí. Aquí se amplía un poco más la calle, aquí parece más claro. Nuestro objetivo es seguir subiendo. La basura se acumula en las esquinas. Mirad, aquí tiene que venir el basurero, ¿eh? Ropa tradicional. Vamos a preguntar al costurero. Salam alaikum. C'est quoi ça? C'est de la robe kabyle traditionnelle algérienne, ouais? C'est pour la femme, je comprends, ouais? Ah, très joli, très joli. Et vous-même, vous le faites? Oh, merci beaucoup. La Casbah, c'est là-bas, ouais? C'est tout la Casbah? Ah, d'accord. Si je à l'autre, c'est aussi la Casbah, là-bas? Là-bas? Il a un musée, elle est la pointe. Ah, la pointe. D'accord. Salam alaikum. Que la paz vaya contigo. Eso es lo que significa salam alaikum. Bueno, fijaos, ya hemos llegado a una de las zonas que me interesaba ver. Y es que desde 2008, según he leído, ya ha habido varias denuncias públicas de que la Casbah se está derrumbando. La antigua ciudad, y hay muchos edificios que están en problemas o que ya se han derrumbado o que están en proceso de derrumbarse. Y aquí, fijaos, tenemos el andamio puesto para evitar precisamente que se derrumbe, y este edificio de aquí está vacío. Este es el primero que me he encontrado ahora, pero por lo visto es algo que se da muy a menudo aquí en la Casbah y que solo ahora están empezando poco a poco a reformar los edificios que están a punto de caerse. Sería una pena que se cayera esto. Mirad qué yesería hay. El marco de la puerta. Aquí tenemos un mural que no sé lo que pone. Más de la Casbah y más edificios derruidos. Uf, fijaos. Así luce actualmente la Casbah. Esto todo serían edificios. Todo esto de aquí estaría por el edificio. Salam alaikum. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est tout tombé. Ça s'est tombé? Combien de temps il a fait que c'est tombé ça? Ah, ça fait 1980. 1980? Ah, d'accord. Le musée, ici. Le musée c'est ici, ouais. Et qu'est-ce que vous faites ici? Ça c'est de Ici. pâtisserie. Ah. Magdalenas, dulces típicos aquí en la Casbah. Me dice que se cayó en 1980. ¿A combien de temps il faut espérer pour le remont, la réforme? Oh, ça dépend. Ça dépend, il va... 5 ans, 6 Parce qu'ici, c'est une réforme. Ouais. Et vous savez pas de peu que ça tombe. Ah, oui. Non, il n'y a pas de problème maintenant, ouais. Non, non, non. Je comprends, merci. Ahí se ve la madera y ese muro apoyado a punto de derrumbarse. Madre mía. Vamos a pasar por aquí. Estos son contrafuertes para evitar que se caigan los muros unos sobre otros. Salam alaikum. Ha dicho a la mujer salam alaikum. No te suelen contestar las mujeres, se me ha escapado. Generalmente no les digo nada, pero es que puede estar mal visto hablar directamente a una mujer. Si eres hombre, claro, es mejor hablar directamente con los hombres, al menos eso es lo que me han dicho. Pero bueno, depende mucho, ¿eh? Fijaos a dónde hemos llegado. Un pasillito decorado aquí en mitad de la Casbah. Ah, mira, un mural, supongo que dedicado a los soldados que lucharon aquí en la Casbah.
Y es que la resistencia se fraguó aquí, la resistencia contra la ocupación, el colonialismo francés se fraguó en las calles de la Casbah y el ejército francés tuvo muchísimos problemas para acabar con ello. De hecho, las redadas que hacían en la Casbah, eran durísimas porque era muy difícil, se perdían, les hacían emboscadas. Y los argelinos se sabían desenvolver muy bien desde aquí, y desde aquí precisamente comandaban y ordenaban los ataques a las fuerzas de seguridad y del orden francesas. Y aquí tenemos un mural con lo que fuera restos de sangre dedicado a la lucha contra los franceses. Salam aleikum. Seguimos subiendo por la Casbah. Nos podemos imaginar la dificultad que tendrían los franceses de organizarse y la facilidad que tendrían los argelinos para moverse por aquí. Más contrafuertes, más edificios a punto de derrumbarse. Las grietas enormes. Ahora bien, ya os digo de primeras que estoy perdido. O sea, ahora me dices cómo volver al mismo punto del que he partido, de la Casbah baja, y no tendría ni idea. ¿Izquierda o derecha? Vete tú a saber. Vamos por la derecha. Salam aleikum. Ya apuntando maneras desde pequeñitos. Salam aleikum. Salam aleikum. Una mezquita por aquí. Los carpinteros trabajando. Salam aleikum. Mirad cómo se sostiene esta casa. Los balcones me recuerda a las casas colgadas de Cuenca. Bueno, con sus diferencias. A ver, vamos a dejar pasar a la señora. Pero mirad. Otro de los múltiples tipos de edificios que nos podemos encontrar aquí en la casa. Tenía la esperanza yo de haberme encontrado un guía por aquí, alguien que me hiciera de guía. Voy a ver si puedo preguntar. Salam aleikum. Más casas. Por aquí, imaginaos vivir aquí, en plena Casbah. Esto ya se ha alejado del mercado y esto, aquí es donde vive la gente. Más callejuelas. Vamos a pasar por este pasadizo. Vamos a ver si aquí a la derecha se puede. Oh, sí. Un claro, por fin. Vamos a ver qué hay por aquí. Oye, ¿me habré recorrido la Casbah entera yo solo? Pues con un poco de suerte, ¿no? Parece, porque esto ya... Aquí se sale a la carretera, aquí hay un claro. Salam aleikum. Salam. Al-Sir. Pues sí. Ya estoy... Diría que estos son las afueras ya de la Casbah. O sea, que me la he subido de un tirón. A ver, voy a preguntar por aquí. Salam aleikum. Salam. La Casbah, c'est fini ici? Non, il y a un grand... Oui. Une classe. Français. Français. Oui. Tu montes comme ça. Ah. En fond, Là-bas, au fond, votre droite. Descendre, il y a beaucoup. Beaucoup. Il y a une route. Oui. Descendre. Il y a beaucoup de villas. D'accord. Shukran. Pues ya tenemos las recomendaciones del señor. Al fondo y a la derecha, y seguirás encontrándote un montón de edificios. Eso sí, descendiendo, pero vamos, yo creo que he llegado a lo alto de la Casbah. Mirad por el momento lo que era una fuente. No, ahí pone claramente que no es agua potable. Tened cuidado si venís aquí a Argelia con beber, sobre todo si sois de estómago occidental. No iba a decir delicado, pero no. Si sois de estómago occidental tenéis que tener cuidado porque podéis poneros malos. Lo mismo me dijeron en la Casbah, que no comiera nada, pero bueno, eso ya depende de vuestra elección. Nosotros por mientras seguimos nuestra ruta por la Casbah.
Voy a hacerme ahora el camino de vuelta, pero esta vez con un guía. Mira aquí. Pourquoi beaucoup de pizza ici, ouais? Ouais, Pizza. ouais, pizza. Vous Tu les en- manges, tu les manges? Non, je mangeais déjà, merci. Mais pourquoi? L'envie d'Alger. Ah ouais. Ouais. Vous habitez ici à la Casbah? Oui. Ouais. القلعة هنا. Estaban tres tíos ahí puestos en la calle y me ha dicho uno, ¿quieres que te haga de guía? Le digo, claro, hombre. Ah. ثلاثة اللي جا والله يغلق باش يروح لا صباح يا Salam alaikum. دوك نقولوا كسكاس لو كانكي كانكي Ah, le kanki. Oui, 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 je connais pour le feu. Oui, 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 oui. Ah, esto es como una especie de museo etnográfico. D'accord, d'accord. On va. Vamos a ver las azoteas de la Casbah, que también son muy famosas. Por lo visto tienen una gran vista de todo Argel. ¡Wow! Sí, señor. Todo esto es la Casbah, por donde he subido antes. Yo creo que ahí es donde he estado. Sí, que estaba todo derruido. Y de ahí abajo es de donde vengo, de la Plaza de los Mártires. La Place de Martyrs, c'est où? C'est là-bas, ouais. C'est là-bas, ouais. Le port d'Alger, c'est ici. Alger, Espadon. Ouais. Así es como se ve Argel desde la altura de la Casbah. Una ciudad enorme. كيفاش يقولوا شراله Contribues. صنديمة صنديمة. Au revoir. Por 50 céntimos. Subir a esta. Una pequeña contribución. Yo sigo. Mientras la mezquita llama al rezo. ايوه صافا كان سيراميك. Ah, وي بيان بيان. salam alaikum. Bonjour. Oh, est-ce que vous faites ici? سيراميك. Oui, je comprends français, je parle français. هضري مع باهية. Monsieur, on peut vous prendre des photos? Oui. Vous êtes شكريني. Non, je suis espagnol. Vous êtes espagnol, voilà, vous êtes en très bonne compagnie avec notre ami Ah, Mustafa. merci. C'est le fils de la Casbah. Ah, c'est le fils de la Casbah. Il n'y a pas qu'un fils de la Casbah qui fout le tour. Hein. Ah, d'accord, d'accord, merci. C'est de la céramique, ouais? Tout ça, c'est fait manuellement. C'est de l'argile passée au four avec une petite inspiration moderne. Ouais, ouais, j'ai vu. Comme vous voyez. J'ai vu. Et je fais la reproduction des carreaux anciens. Voilà. C'est des carreaux qui descendent du XVIIe siècle. Et je les ai fait. Jetez un coup d'œil ici. Waouh, vous- Je les ai fait les en magnets. magnets, voilà. Des C'est magnets. très C'est joli. des magnettes. Si vous prenez un carreau pareil, vous aurez toute une histoire de mon pays dans votre poche. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est Au très revoir. joli, vous êtes un Merci. très bon artiste. Muy chulo. Ah, mira, hay más artesanos, claro. Esto tiene que ser como la zona de artesanos. Mira, con Mustafa. Salam alaikum. هلا. مصطفى ارتيس في النحاس. Ah, دي l'artiste. طابلو. Oui. Otro artista por aquí, fijaos. شهادات. شهادات تقدير وعرفان. إيه. Oh, ah, Instituto Cervantes. oui. Ouais, je suis espagnol, ouais. Il est espagnol, il est. Artesanos de la Casbah, aquí la tenéis. Artesano. Antonio Gil de Carrasco, director. Ah, en 2018. Vous avez un prix espagnol? Bien sûr. Combien de temps vous travaillez ici déjà? Longtemps? Longtemps. Très long. Très long. Très long, hein. Et ça a changé la Casbah très Ah oui, long. bien sûr. Ouais. Bien, on- Quelle différence? Avant, la Casbah, elle est très belle. Maintenant, Pourquoi? voilà. Ah, ouais. Il y a un problème que ça va tomber, ça. Bien sûr. Il y a Vous- il y a de l'eau Ah, de l'eau dans la maison. dans la maison? C'est un problème, ça. Ah, sí, que tienen Mais à humedades. l'époque,
Oui, à l'époque, il avait pas de problème. Bien sûr, parce qu'il y a des fontaines. Ah. On dort de Ils font l'eau de sortir. Ah. musculation. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Anda, lo que me ha dicho el pintor, que tenía un premio, del Instituto Cervantes, ni más ni menos. Me ha dicho que, claro, que todo el problema este de los derrumbes y de las humedades viene de que han quitado las fuentes. Antes había fuentes por aquí en la casba, ya las quitaron y debe ser que el agua no fluye. Oui. Sí, va. Mirad qué placita más bonita en mitad de la casba. Aquí es donde seguramente se reunían antes a tomar el té, a charlar, los artistas, los turistas. Vamos a ver aquí qué les dice. ¿Les dice algo? ¿Ah? Je fais de vídeo. Hostia, creo que le está echando la bronca. Salam alaikum. Coño, gaviotas. Que es que un restaurante. Salam alaikum. El restaurante, un restaurante aquí de pescadito. Claro, por eso están aquí las... Mosquée la 2e siècle. Ah, ouais. Mosquée Sidi Ramadan. La mosquée de... La mosquée Sidi Ramadan, la 2e siècle. de le 2e siècle. الأضرحة منها طلع تشوف أضرحة. Ouais, c'est fermé? اللي دوك نولو نروحو نولو. D'accord. Creo que me está diciendo que están rezando, por eso no se puede pasar. Oye, más vista de Argelia y aquí están las gaviotas, claro. Joder, son enormes. Al lado del restaurante de pescado, ¿cómo no? Madre mía. Aquí está, y el minarete. Esto no tiene nada que ver por donde he venido yo antes, ¿eh? Con guía vamos por sitios más limpios. Porque por donde me he metido yo antes tenía otro aspecto totalmente. Estos son edificios blanquitos aquí, bueno, más o menos ordenados, con restaurantes, artesanos. Ese es la mosquée. Y aquí tenemos la entrada a la mezquita. Wow. Mustapha, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie? Club d'Alger, Mouloudia, Algérien. Algérien. Ah, Ouais, football. ah fútbol, un club de fútbol. Amsia. Qué bonito esto. Victor. Victor. Et Barcelone, Barcelone. Madrid, Madrid. Je suis de Madrid, oui. Pireras. Le entiendo la mitad de lo que dice, pero bueno. Didi la vie d'Alger du soleil. Oh, ouais, La ouais. maison poisson 23. Et les أضرحة سيدي عبد الرحمن تعالي بي. C'est quoi ça? العالم سيدي عبد الرحمن مؤرخ كما نقولوا. Ce qui est ici, là-bas? عمر الزايرني Ah, الشعبي. musicien? والله. وهذه اليوسما كلوب عاصمة De football? دو فوتبول. Ah, club de fútbol. Creo que le he entendido que es un club de fútbol y un músico. Sí, pues este club de fútbol está por todas partes, macho. Son unos vándalos. Pintando aquí las calles de la casba. Est-ce qu'il y a des écoles ici? École à la casba. Il y a des écoles? d'école. Ah, ça, c'est une école? Une école. Ah, que está lleno de colegios, claro. Es que veo ahí a los niños y me dice Mustafa que son estos los colegios aquí en la casba. Vamos a ver cómo se ve una casa dentro de la casba. No una casa cualquiera, ¿eh? Es la más entretenida. Oh. Salam alaikum. Salam alaikum.
Merci beaucoup, shukran. Baraka. Merci. Nam baraka. Oh. Ah, c'est quoi ça, cette maison? C'est quoi? C'est une maison, pour le thé. oui. Restaurant. Restaurant. Ah, d'accord. Il y a de la musique ici aussi. Hein? Vous faites de la musique? Algérien. Chien. Ah, wow. Una casa restaurante aquí en mitad de la casbah. Ah, mirad qué vistas. Oh, très joli. Ah. Ça tombait, ouais? Oui. Ça a tombé. Combien de temps a tombé? 20 ans. Il y a des problèmes ici avec les maisons qui tombent, ouais? Oui. Non, non, il n'y a pas de... Non, pas de problème, mais... Pas de problème. Non, beaucoup de maisons sont tombées. Oui. Sont tombées. Le temps. À l'époque. À l'époque, ils ont. Oui. Et pour toi, Mustapha aussi. Sergio Ramos. Sergio Ramos, sí, español. Pues hemos acabado aquí. Que me van a poner un té con un dulce argelino en la casbah. Bueno, esto es espectacular. Hombre, sin guía no sé si hubiera llegado hasta aquí, os soy sincero. Es importante el dato del guía, porque yo he subido así a lo loco y bueno, este tipo de detalles hay que conocérselos. Wow, merci. Wow, mais c'est trop ça. Ah, c'est... Mange comme tu veux. Ah, d'accord. Oh, qué pinta más rica. Oh, c'est... بقلاوة ضرب Baklava algérienne, ouais. العلايش Baklava. هادي قنيدلات ضرب قنيدلات زيرية دي. Wow, et que ça avait de pistache. هاي C'est سيريا le vrai tradition en Algérie. Et que le thé, c'est ça, ce vert, oui. Le thé noir. Vert. Le thé vert. Le thé vert. Avec de l'herbe? Oui. Avec de l'herbe. De la menthe? Oui. Ah, té verde con menta. Ja. Merci. Típico té moruno. Té verde con menta. Fijaos, qué bonito, por favor. Oye, tienen una pinta deliciosa, eso sí. Una auténtica bomba calórica, como todos los baklavas. Seguro que tienen pistacho, nueces, miel, hojaldre. Argelino. A vuestra salud. Il est chaud. بنين Très bon. Très bon. Benina. Vous ne voulez pas? Je paie, oui, pour vous. Non. T'inquiète pas pour nous. ¿Cuál cogeríais de todos estos? Cada uno es distinto, menos estos baklava. Esto ya los he probado alguna vez en mi vida. Este me parece también... Yo creo que este que tiene como purpurina. قنيدلات هذيك قنيدلات Est-ce que je peux? Cela ici? قنيدلات Knitlat. اي والله قنيدلات Knitlat. C'est quoi ça? C'est Ah, le gâteau, Knitlat. C'est très bon. Al pobre Mustafa no le entiendo mucho, pero bueno. También por vosotros. Mirad. C'est quoi ça ici? باللوز هذاك اللوز Pistache? Oui. Non. بيستاش لوز Et L'os. Ah, et cashew. وات كاشو لوز. بيستاش ولوز Ou l'os. لوز No. خلطين Tiene ese toque de miel, de pistacho. Y está muy blandito. c'est bien. ¿Se bien? Alors, merci beaucoup.
Bueno, 500 dinares, 2,5 euros. Mosque Sidrindam. Un grupo de turistas italianos. Un grupo organizado. Es otra de las variantes para visitar Argelia y la Casbah. Vamos a entrar en la mezquita. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aquí tenéis donde se realiza el vudú, que es donde se lavan los musulmanes antes de entrar a rezar a la mezquita. No puedes entrar sin haberte aseado. Y ahí tenemos las duchas, lo que parece. Fijaos. Bajamos ya a la Casbah baja. Ya se está acabando nuestra visita en la Casbah. Primera parte solo, subida récord en 15 minutos. Y segunda parte más tranquila con el guía. Más nutritiva, culturalmente hablando, también hay que decirlo, ¿eh? Porque encontrar estas cosas que me ha enseñado el guía en la Casbah por mi cuenta hubiera tenido que estar buscando días. Es espectacular. Esto ya son casas de estilo francés. Se nota que ya vamos dejando la ciudad vieja. Volvemos al ajetreo, los comercios. Ah, d'accord. Me dice que tiraron los edificios antiguos de la Casbah y construyeron estos aquí. Uf. Más estructuras aquí que ayudan a que no se caigan los edificios. Creo que aquí he pasado antes por aquí. Ah, no. No me suena. Vale. El fútbol, más murales del equipo de fútbol. Aquí también. En este barrio de la Casbah son de un equipo de fútbol, ¿eh? Está claro. No hay competición. De hecho, aquí está el equipo rival tachado. Debe ser. Oye, que se parece al escudo del Sevilla, ¿eh? Los sevillistas. Aquí les tenéis, en Argelia. Un equipo que tiene un escudo parecido al vuestro. Mira, los niños jugando al fútbol del mural en el parque donde juegan. Hemos llegado a la mezquita de la Casbah, la más grande. Herencia del Imperio Otomano. Mira. Ah, y al lado, lo que me dice, creo que era una escuela también. Una escuela religiosa. Mirad la mezquita. Oh, bueno. Es impresionante la mezquita, ¿eh? Se nota que es diferente al estilo argelino. Lo que me dicen, de herencia otomana. ¿Habéis visto? Se nota enseguida. Tiene más decoración, más color. C'est ouvert, non? Oh, il est fermé. Ah, il est fermé pourquoi? Ah, d'accord. Vamos a ver. Desde lo alto de la mezquita, la plaza en la que estamos, el ajetreo de la Casbah. Ahí lo tenéis. Aquí es donde ha comenzado mi aventura por la Casbah. Bueno, en el mercado de la Casbah baja.
Muy curiosa la historia de esta mezquita, ¿eh? Construida en 1612 por los otomanos, hecha catedral en 1830 por el conde de Bourmont y luego otra vez en 1962 hecha mezquita con la independencia de Argelia. Pues nada, saliendo de la Casbah Baja, volviendo al centro de Argel, a la zona ya fuera, alejada de la Casbah. Yo creo que podemos dar por concluido este paseo, este breve paseo, primero sin guía y luego con guía. Nada, espero que os haya ayudado un poquito más a conocer cómo es la Casbah. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. No sé si lo llegáis a ver, pero ahí está esa enorme columna o tubería de gas ardiendo. C'est avec le poulet? C'est avec le 3 fromages, ouais. 3 fromages, oui. Vous travaillez aujourd'hui, ouais? Oui. Vous restez pas. Vous restez pas, c'est bon. Salam alaikum. Chao, y todo esto que veis aquí fue construido por una compañía china. Ahí está la policía, espero que no me diga nada. Salam alaikum. Non, ça c'est des vidéos. Ah, interdit?